40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues saben ustedes que volvemos a 40 años, historia de una época, capítulo 14, Imperio Rojo, la debacle final, la caída de la madre nodriza, y como es habitual, estos episodios de Imperio Rojo, este sería el 14 episodios en concreto con el que vamos a hacer ahora. Contamos como siempre con un periodista de referencia como es JF Lamata. JF, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenas, don Javier. Un placer siempre que se trata de hablar de la historia. Bueno, y nos acercamos ya al final de esta larguísima serial. Yo creo que es el serial más largo que hemos hecho tú y yo, ¿no? Bueno, y daba para mucho, porque hemos pasado muy rápido para no hacerlo excesivamente largo, pero la lupa daría muchísimo porque la parte fascinante que tuvo el Imperio Rojo, que fue el intento de crear una especie de alternativa al mundo capitalista, pero en la práctica pues se saldó con el fracaso más absoluto, que es más o menos lo que estamos viendo, porque al final, a fin de cuentas, era una utopía y no pasó de 2 generaciones, que es lo que llegó a durar en el mejor de los casos, y en alguno de ellos ni siquiera. No hemos hablado, pero hubo países donde hubo regímenes en ese periodo brevísimos, ¿no? Estuvo el régimen de Mengistu en Etiopía, que estuvo en la órbita soviética y también se derrumbó conforme se caía la URSS, el régimen de Somalia. Hubo una partición de Yemen del Norte y Yemen del Sur, uno de ellos comunista, que también cayó. O sea, al final, conforme cayó la Europa Este, cayeron gran parte, salvo 3 excepciones por motivos muy particulares, pero el imperio como tal dejó de existir. Fíjate que efectivamente había oyentes que incluso me escribían: oye, no habéis hablado de la masonería, no habéis hablado de la influencia de la masonería dentro del comunismo. Efectivamente son muchas cosas las que se han quedado. Lo que pasa es que la masonería se mete en todas partes, Claro. Porque la masonería, por ejemplo, también estuvo mucho en círculos intelectuales franceses que no estaban necesariamente vinculados con el comunismo. O sea, la masonería tiene vida propia, por así decirlo. Sí. Bueno, oye, yo creo que hemos intentado tocar prácticamente la mayoría de los grandes países de la órbita soviética. Hombre, hay países como Mongolia, que también cayó, pero eso era la URSS, ¿no? Pero... Sí, Mongolia fue el mejor caso de satelización de todos los que había. Decían en broma que parecía que Mongolia era un país más dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, aunque oficialmente era un país independiente por el sometimiento que iba. El régimen comunista en Mongolia cayó también en el año 89, coincidiendo con la caída de todos los demás, ¿no? Pero porque hubiera hecho lo que hubiera hecho, siempre iba a seguir satelitarizada a Rusia, como lo sigue ahora, ¿no? El caso más triste del año 89 fue el de Rumanía, porque, claro, Nicolae Ceausescu había tomado nota de lo que estaba pasando en sus países vecinos y no sé por qué se emperró en que eso no le iba a pasar a él. Él tenía claro, hay un congreso del Partido Comunista de Rumanía en el año 89, hay un reportaje muy bueno del diario El País que firma Germán Terch, que es Malvenidos a Bucarest, donde ya se ve que la prensa europea, española, ya no le cae bien Ceausescu, ya ha cambiado la mentalidad, ya deja de ser el amigo guay para ser el amigo del búnker inmovilista, usar un término que había sido usado en España para referirse a los que se oponían a la transición, y ahora se lo aplican a Ceausescu. Ceausescu se convierte de repente en el búnker del comunismo, el que no quiere reformar nada cuando ya ha caído. No hemos hablado, pero por ejemplo en la dictadura comunista de Albania, que es una de las peores, cuando muere en Beroxa, que muere en el año 84, el único dictador de Europa del Este que mantuvo el retrato de Stalin hasta el final. Cuando se muere, su sucesor, que se llama Ramiz Alía, sale y declara que, por supuesto, que Albania será siempre roja, que ahí no va a haber... Cuando Ramiz Alía ve lo que pasa en Alemania del Este, en Checoslovaquia, en Hungría, en tal, rápidamente comparece ante los medios de comunicación y dice que ha cambiado de opinión y que vale, que acepta que haya elecciones en Albania. Y cuando pierde las elecciones, por cierto, una de las cosas que hace el gobierno democrático de Albania, el primero, es mandar encarcelar tanto a Ramiz Alía como a la viuda de Enver Hoxha, que seguía por ahí. Pero por lo menos se libró de un final como el que le iba a tocar a Ceausescu, porque se negó a eso. Ceausescu dijo: no, yo que voy a hacer elecciones, ni leches, ni mierda, nada, yo nada. A mí mi país me quiere, ¿no? Y de hecho hay un congreso del partido allá por octubre, donde va todavía un representante del Partido Comunista de España, una señorita ridícula que luego dirá que aplaudió por cortesía, pero que en el fondo estaba muy incómoda allí. Por ejemplo, el PSOE le invitan y por supuesto el PSOE no va,
porque ya se da cuenta que no tiene buena imagen Nicolae Ceausescu en aquel momento. Pero después de ese suceso es cuando Nicolae Ceausescu decide hacer un viaje a Irán. Porque sí. Y estando en Irán se monta una manifestación de rumanos a favor de la democracia. Y entonces está la señora Elena Ceausescu, que dice, oiga, que y al más puro estilo de la zarina de Nicolás II en aquel domingo rojo de 1906, dice que hay gente ahí quejándose, pues nada, pues den tiros a la barriga. Y entonces abren fuego, que es la famosa matanza de Timisoara. Sí, en la plaza de Timisoara. Tiene que volver corriendo Ceausescu, va a decir, ¿qué está pasando aquí? Elena Ceausescu no es una figura anecdótica en la historia del régimen comunista de Rumanía, ¿no? Había un chiste que decían que se despertaba Nicolae Ceausescu y le decía a su esposa Elena, que he soñado que era emperador. Y decía, bueno, eres casi un emperador, querido. Luego a los pocos ratos, Elena, que he sonado que era majestad imperial. Digo, vale, eres casi majestad imperial. Y al final, Elena, que he soñado que era Dios. Entonces Asenfa dice, bueno, hasta aquí podíamos llegar. Dios soy yo. Que es la broma que hacía como para decir que Elena Ceausescu era el símbolo del poder en Rumanía, ¿no? Bueno, cuando está la gente muy enfadada por la matanza de Timisoara, decide Ceausescu hacer lo que fue su perdición, que es decir, bueno, pues voy a hacer un acto de apoyo a mi persona, para que la gente vea que todavía me quiere, ¿no? Que es algo que puede ser bien y puede ser mal. Se parece mucho a lo que hizo el dictador Franco cuando hubo una campaña contra él por los fusilamientos de los últimos 5 ejecutados del franquismo, que organiza una manifestación de apoyo. Pues Ceausescu dice, pues yo voy a hacer lo mismo, una manifestación de apoyo en la plaza, conmigo en el balcón, dando un discurso. El problema es que o no lo controló bien, o le engañaron o lo que fuera, porque cuando está dando su discurso hay una parte del público que empieza a buchear. Hablamos de Ceausescu, porque Franco fue absolutamente vitoreado. Claro, estoy diciendo que se parecía mucho a lo que hizo, pero claro... que Franco contaba con... Franco contaba con... pasó a Franco que cuando Franco contaba con apoyo porque Franco popular. fue abucheado fuera de España, pero dentro no hubo en ese momento ningún acto contra él. Y en ese momento cuando Ceausescu hace lo mismo, de salgo al balcón, saludo y tal, en esas prenavidades, una parte de los que están allí se ponen a abuchear. Y por segunda vez Nicolae Ceausescu pues vuelve a resolver exactamente con la misma manera, y esta ya no era su señora, sino era él mismo, el que dijo, abran fuego. Que es entonces lo que ocurrió con las horribles imágenes de aquella Navidad de 1989 de Rumanía. Es que este animal, este salvaje, se puso a disparar contra todo. Había gente que la abuchaba y otros que estaban ahí, pues bueno, aplaudiendo, se pensaba que era lo mismo del régimen, y este no tuvo miramientos. Claro, lo malo, cuando tú abres fuego, no sé cómo de preciso puedes hacer, claro. Para que la gente se haga una idea, se hizo una cosa que es muy poco habitual, que es que disparaban desde el aire. O sea, pasaban avionetas de bajo alcance o helicópteros y desde ahí disparaban a la multitud, porque Ceausescu lo declaró que era como una especie de golpe de estado fascista. Entonces había que abrir fuego desde todas las direcciones para acabar. En el fondo quería intentar ser Deng Xiaoping. Y vamos a la solución china, a aplastar a lo bestia. La situación era diferente, la imagen que tenía en Europa era diferente, y la actitud de todo el mundo era pues la única que podía ser, ¿no? Lo de esto es un escándalo. Aquí hay que decir que además Ceausescu fue víctima de algo que es muy humano y muy habitual en los que son los arribistas. Hubo una gran parte de dirigentes del propio Partido Comunista Rumano que rápidamente dieron el salto de decir, yo estoy contra Ceausescu, yo siempre estoy contra Ceausescu, yo con Ceausescu, yo nunca. Con lo cual él se puso muy nervioso. Hubo un ministro al que se lo cargó. Un ministro de Defensa que dijo en ese momento, yo estoy contra Ceausescu ya, y rápidamente ordenó su ejecución, y ya se le dio tiempo a cargárselo a Ceausescu. Pero a otros no pudo, y aquí las figuras más características del arribismo son los que han ido contando Rumanía después de ese momento, Ion Ionescu y Petre Roman, que pasan del Partido Comunista a declararse anticomunistas convencidos porque están tomando posiciones en lo que ven que viene después, ¿no?
para que la gente se haga una idea, la propia Unión Soviética tuvo que salir a decir que era un escándalo lo que estaba haciendo el camarada Ceausescu y a decir que por supuesto no tenían nada que ver con él. Ningún país de los de la Europa del Este, que ya estaban todos en procesos de democratización, defendió a Ceausescu. Ni siquiera China defendió a Ceausescu. Nadie defendió a Ceausescu. Si usted mira toda la prensa de España en aquella época, incluso los periodistas más progresistas salen rápidamente a decir que Ceausescu se ha vuelto loco, ¿no? Y que nadie tiene nada que ver con él. El vampiro de Transilvania le llaman en la prensa española. Pero antes había pasado ya la matanza de Timisoara, ¿no? Esa fue la primera. Esa fue la primera y tampoco... Y luego estuvo la del acto de apoyo de Ceausescu en el balcón, que es la del... El discurso era el 20 de diciembre, 21 de diciembre, que él pretendía que la gente la aplaudiera, y cuando hubo abucheos, pues también tuvo que abrir fuego porque él temió que fuera a ir a más. Como de hecho fue a más, pero casi, no sé si provocado por su propia reacción, ¿no? Es verdad que los conspiradores... y Ionescu y Petre Roman hicieron una trampa que claro que es muy llamativa en el sentido de que dispararon mucho la cifra de muertos. Ellos dijeron que estaba viendo millones de muertos. Esa tontería ha llegado a que ahora parezca poco el nivel de asesinatos que hubo, que el asesinato de víctimas que hubo cuando salió el recuento oficial de las dos matanzas juntas, la de Timisoara y la de El Balcón. Estamos hablando de 700 muertos. Claro, evidentemente, si tú has hablado de millones de muertos, cuando sale la cifra total dices, ay, pues no eran tantos. Pero sabemos lo que significa 700 muertos. Quiere decir que solo en el año 89 murieron en Rumanía, en apenas unas semanas, el mismo número de gente que los muertos durante los 40 años de existencia del muro de Berlín. Eso solo en unas semanas apenas. Claro que fue una matanza. Lo que pasa es que algunos, claro, dicen, no era para tanto, porque claro... los conspiradores dispararon muchísimo la cifra para hacer creer que había sido todavía más, como si fuera poco que mataran a 700 rumanos en apenas un mes de diferencia, ¿no? Pero bueno, ese es lo malo de jugar con las cifras. En ese momento hay una actitud muy curiosa que es la de Julio Anguita. Julio Anguita va al Congreso de los Diputados y dice que qué vergüenza que el gobierno español está tardando mucho en condenar las matanzas comunistas de Ceausescu en Rumanía. Es verdad que lo hace muy hábil porque lo junta con lo que está pasando en Panamá. Dice, qué vergüenza que el gobierno de España no esté condenando ni las matanzas de Ceausescu en Rumanía ni la invasión de Estados Unidos de Panamá. Sí, es lo que hace en ese momento. De cara de piña, vamos, la invasión norteamericana de Panamá. Entonces, claro, pero él hace un poco porque es lo que se llama poner la venda antes de la herida, es decir, para que nadie pueda vincularme, pero evidentemente Felipe González, su respuesta, que la he recuperado yo en algún momento en el programa de la tarde, dijo lo único que podía decir, perdone, señora Anguita, cuando a mí a nuestro partido, el Partido Socialista, le invitaron a ir al Congreso del Partido Comunista Rumano el mes pasado, dijimos que no porque no teníamos nada que ver con ellos. El congreso al que sí asistió el Partido Comunista de España, del que es secretario general su señoría, que fue la respuesta que dijo, que era lo único que podía decir. Digo, ¿me va a acusar usted a mí de ser tibio con un régimen que usted está apoyando hasta el mes pasado? Porque es verdad que el PSOE se había desenganchado más o menos del todo el mundo comunista cuando en el 85 se abraza con Ronald Reagan y dice, tan sí, el Partido Comunista de España, Izquierda Unida, nunca lo hizo oficialmente. Digan lo que digan, y menos desde que Gerardo Iglesias y Julio Anguita tomaron el poder, que no se habían cansado de decir que ves, cuando Gorbachov empezó a hacer reformas, que ya estaba la cosa mejorando, pues no estaba mejorando, por lo menos no para el criterio de los habitantes de los países de la Europa del Este. Bien, como saben, Nicolae Ceausescu intentó escapar cuando vio que se le iba todo de las manos y le trincaron los propios policías comunistas que se habían cambiado de bando, y Ionescu pues no quiso nada lento, supongo que porque tenía miedo de que quizá Ceausescu pudiera empezar a señalar junto a los crímenes a los posibles cómplices que estaban entre los que se habían cambiado de bando, y dijo, no, que desaparezca rápidamente, vamos, rápido. Y fue un juicio sumarísimo, que aquello de juicio tuvo poco, aquello fue un poquito más digno que lo de Gaddafi, o Mussolini, pero tampoco tuvo un final mucho mejor. De hecho, dicen que cuando a los Ceausescu les meten 120 tiros, ya estaban muertos, porque dicen que ya le habían apaleado antes. O sea, que hombre, hay unas imágenes del supuesto juicio y luego ya las imágenes del fusilamiento, pero hay bastante convencimiento de que en el momento en que lo fusilan ya estaba el tío reventado, porque le habían reventado los rebeldes, ¿no? Ningún tipo de simpatía puede tener un criminal que ordena la muerte de 600 personas, más todo lo que habría hecho en sus casi 30 años de dictadura, pero eso no quita que hay bastantes posibilidades de que había mucho interés de hacerlo desaparecer
por aquellos que habían sido sus colaboradores y que rápidamente tomaron posiciones en el nuevo gobierno, ¿no? Y que en cierto modo han seguido mandando en Rumanía durante las siguientes décadas, ¿no? Eso Fíjate, lo conoce muy bien Terch. Efectivamente, pero de todas formas, después de las matanzas que había cometido Ceausescu, el final estaba claro como caía en manos del pueblo. Otra cosa es que los antiguos comunistas se infiltran entre el pueblo haciendo parecer que ellos eran el pueblo, cuando hasta cierto punto ellos habían sido les salió cómplices, bastante ¿no? bien, ¿no? A mí me hace hay una entrevista que ha colgado la web de televisión española, porque vino a España de visita el primer ministro de Rumanía y tal. ¿Y qué tal? Le preguntan, y bueno, ¿y cómo es padecer la lectura de Ceausescu? Y decía, bueno, es horrible y tal, fue una cosa horrorosa. Y decía, bueno, Mercedes Milán, no le vas a preguntar, bueno, usted lo sabrá, que formaba parte de su gobierno, ¿no? Pero es con cosas curiosas que tiene los cambios políticos, ¿no? Pues son cosas curiosas de la gente que evoluciona. Le quitaron rápidamente, prohibieron, por supuesto, el Partido Comunista Rumano, quedó prohibido. La gente que había sido del Partido Comunista de Rumanía, pues se recicló. Y resultó que era anticomunista y, por supuesto, antichauchesista. Y bueno, y Ionescu estuvo siendo presidente de Rumanía pues hasta prácticamente anteayer, ¿no? Creo que su mandato terminó en 2004, me parece que lo dejó. Y Román seguirá por allí haciendo política. Bueno, pues supieron reciclarse y vivir del antichauchescu. Es verdad que ellos se posicionaron en el momento de la matanza contra Ceausescu y a favor del pueblo. Ahora bien, es verdad que siempre queda la duda si lo hicieron porque por convicciones en ese momento evolucionaron y se dieron cuenta, onda, qué equivocado estaba, hay que ser demócrata, o lo hicieron por sobrevivir. Hombre, lo que no... pasa es que es muy difícil justificar, porque claro, hay que recordar que Ceausescu y Rumanía se pusieron de moda, eran como los más aperturistas dentro de la Unión Soviética, dentro del bloque soviético, ¿no? Entonces era... Bueno, ahí hay que decir que si se quiere ver como una actitud de coherencia, Santiago Carrillo, claro, sí, que definió muchísimo que era amigo personal muchos años de Nicolás yendo Ceausescu, de vacaciones. al contrario que lo contaba antes de Julio Anguita, él nunca renegó. De hecho, casi nunca habló de este tema, y cuando una vez en una entrevista del País le dijeron, bueno, pero ¿usted qué tiene que decir de lo que hizo Ceausescu en el 89? Creo que su única frase fue que no tuvo un juicio justo. Y no dijo nada más. Yo hubiera dicho, bueno, pero vale, dejemos el tema de cómo murió Ceausescu la semana antes. Y lo de disparar a la gente en helicópteros desde el pueblo o la matanza de Timisoara, insisto, me estoy centrando mucho en la matanza de Timisoara y en la matanza del Balcón, pero antes de eso, el régimen de Ceausescu, que va desde el año 64, 65 hasta el año 89, tuvo bastantes episodios oscuros, incluyendo algo que es común a todos los regímenes comunistas de Europa del Este, que es la desaparición física de dirigentes del propio partido cuando discrepaban. Hubo, antes he citado, un ministro de defensa que desapareció, como pasó en Albania cuando desapareció Mehmet-Sevr, como pasaba en la Rusia de las purgas estalinistas, como pasó en Checoslovaquia, que metía en la cárcel a Husak, como pasó en Hungría en Indrenaghi. Si todos los regímenes comunistas de Europa del Este, en el momento en el que había una discrepancia fuerte con algún ministro, ese ministro desaparecía físicamente, encontramos una fórmula de hacer gobierno que también se dio en la Rumanía de Ceausescu. Y es evidente que en toda dictadura, como en todo gobierno político, incluso democrático, va a haber purgas internas y rebeliones internas. Pero tenemos que hacer una diferenciación. Voy a poner un ejemplo, si usted quiere. Cuando Pinochet toma el poder, forma parte de una junta militar que son 3 personas. Las 3 personas no tardan en pelearse. Y más o menos a los 3 años ya solo está Pinochet y a otros 2 los ha echado, que eran el jefe de la aviación y el jefe de la marina. Pero no desaparecen físicamente. No son ejecutados, simplemente les destituye. Ya, a vuestra puta casa. Pero no les echa, no les mata. En los países de Europa del Este sí se da esa eliminación física, que en el caso de Rusia, bueno, incluso en China, ¿no? Me recuerdo el caso de, ¿cómo se llama? El que era el número 2 de Mao, que también desaparece físicamente, estrellándose supuestamente en Mongolia cuando escapaba para unirse con potencias capitalistas. Se me dio el nombre ahora, Lin Piao. Es decir, al final en todos los países de comunistas, incluyendo en la Cuba de Castro, que pregunten qué pasó con alguno de los... Bueno, Menoyo por lo menos fue a la cárcel, pero el capitán Morgan se lo ejecutó literalmente. Quiere decir, como siempre algunos camaradas de repente resultaba que eran traidores, infiltrados del capitalismo, ¿no? Que es algo que hace sospechar bastante que había un modus operandi, que en el fondo venía en los genes, era el modus operandi que todos habían visto aplicar a Stalin, que es el que ideó ese sistema de el discrepante hay que hacerlo desaparecer.
Curiosamente, cuando Rusia deja de aplicarlo, a partir de los años 70, los virreyes no dejan de aplicarlo, siguen aplicando. Ese que dicen, bueno, porque no fueron capaces de evolucionar, evolucionó más la Unión Soviética que sus virreyes. Y Rumanía, en el fondo, dijo, oiga, que yo he aplicado lo que a mí me enseñaron. Sí, sí. Si yo en el fondo no soy más que uno más de los que ha seguido Sí. y lo que diga Gorbachev. Es que esto ya no toca, camarada Nicolás, no ha sido usted capaz de evolucionar. El titular con el que podemos resumir el fin de Ceausescu fue Ceausescu murió matando. Fue el final trágico de Ceausescu. Eso en parte... Pero- Ceausescu podría haber acabado perfectamente como Ramiz Alia, el de Albania que decía antes. Seguramente, si deja el poder, convoca elecciones, le hubieran metido en la cárcel. Pero no, ningún dictador como ese estuvo en la cárcel mucho tiempo. O sea, en la cárcel está, pues, hombre, es desagradable y tal, está 6 años o lo que sea, pues, y ya está. Y, bueno, No, es que no, vamos a ver, Europa no ha sufrido una descomunización. De hecho, que ahora, en pleno siglo XXI, en algunos países se haya puesto de moda determinadas opciones comunistas, como es en España Podemos, sí, lo ¿no? que pasa es que yo creo que los países que lo han padecido están un poco más vacunados que No hay los que vacunado. no. Pero no ha habido una descomunización. Yo que he viajado por varios de estos países, no ha habido esa descomunización. Voy a plantearlo de otra manera para que en la que a lo mejor estamos de acuerdo. No ha habido una descomunización al nivel de la desnazificación que se Pues- impuso en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. A eso me refería. Pero Porque fíjate, sí hubo juicios, lo que pasa es que fueron, claro, vamos a distinguir entre juicios que son mandar a la horca a 500.000 de personas, en el caso de Alemania, que pues decir que todos los funcionarios en algunos países, en otros ni esos, pero donde hubo, por ejemplo, fue en Checoslovaquia, que sí hubo unos juicios, o en Rumanía hubo otros, que afectan a una veintena de personas con penas de prisión o inhabilitación que no llegaban en ningún caso a una década, en ninguno de los casos, pero bueno, pero que sí hubo juicios, o sea, no fue en plan por ni cuenta nueva, pero bueno, imagínense, si en Rumanía hubieran hecho juicios serios de descomunización, no hubiera podido haber es que claro, los gobiernos provisionales de cada uno de los países estaban formadas por los propios excomunistas. En Bulgaria no iban a aceptar un juicio que hubiera obligado, o sea, lo que hubo, para que entendamos, es los comunistas que evolucionaban a demócratas tomaban el poder. Y para, digamos, protegerse, hacían algún juicio contra el viejo apellejo a punto de morir que representaba el sector duro. O sea, en Bulgaria los comunistas tomaban el poder, decían, no, ya no somos comunistas, ahora somos socialdemócratas. Eso sí, a Zhukov, el último dictador, le metemos 5 años en la cárcel, ala, para demostrar lo demócratas que somos. Y ya está, y se acabó el tema. Si hubiera habido un intento de tribunal, como usted dice, descomunizador, Sí, claro, tendrían que haber ido todos. Claro, Los mismos claro. Ionescu en Rumanía, Claro, el claro, nuevo presidente de Albania, y eso no lo hubiera aceptado nadie, porque entonces no, porque toda la clase política venía del Partido Comunista, incluso en Checoslovaquia. Blas Havel tendría que haber aceptado que su compañero Alexander Dubček hubiera ido a la cárcel, porque había sido miembro de la dictadura comunista, aunque fuera del sector aperturista. Claro, nadie lo iba a aceptar. Al final solo pisó la cárcel aquel que, vamos, era tan ultra que no había forma de salvarlo, y fueron penas leves, ¿no? En el caso de Alemania del Este, Honecker llegó a pisar la cárcel, pero durante muy breve tiempo, bajo la excusa de que estaba muy mayor. Entonces digo, venga, ya está, estuvo unos meses en prisión, ya, que salga. Pero en el fondo, hay una parte que tiene que ver lógica, y que nosotros en España además lo tenemos que entender, de que el cuerpo de funcionarios, el cuerpo judicial o el cuerpo policial no se puede crear de la nada. Entonces al final dijeron, mira, tenemos el que tenemos, simplemente tenemos que tutelar que vaya evolucionando, y donde había hoces y martillos, ahora esté únicamente la bandera del país, ¿no? Pero en el fondo que siga siendo, y seguramente gran parte de miembros de la Securité, en el caso de Rumanía, pues fueron los miembros de la nueva Policía Democrática de Rumanía. Y dirán, oiga, pero si a lo mejor ese tío que estaba anteayer entre los que dispararon, sí, pero al que decir, bueno, pero porque lo ordenaba un tío muy malo y el malo ya no está, ya está. Quédese con eso, porque si no, no tenemos país. Oye, y es un poco la tragedia de una transición que siempre tiene ese tipo de contradicciones. un día hablaremos de Filipinas, porque efectivamente Ferdinand Marcos, antes de salir para Honolulu, también organizó una gran concentración, pero aquí sí tuvo también mucho éxito. Bueno, Marcos, como ya sabes, como sí, supondrás, un por tema eso. que conozco muy bien, que por cierto es lo que provoca el fin de Marcos, es el magnicidio más chapucero Sí. que ha habido en la historia, que es el de el líder Aquino. opositor, Aquino. Sí, sí. Pero ahí llega a haber una imagen ridícula que ahora muchos filipinos amigos me decían, a ver si en Estados Unidos no se va a repetir, de que llegó a haber 2 juras a la vez. Estaba jurando Marcos ser reelegido, mientras juraba Aquino, la viuda,
ser presidenta a la vez, ¿no? Pero ahí también pudo haber habido una guerra civil. Ahí en el fondo el que evita una guerra civil en cierto modo es Ronald Reagan. Bueno, Reagan que obliga a Marcos a ir. Fíjate que Marcos, bueno, tú tienes más conocimiento. Un día hablaré porque para mí es una figura que me apasiona, en un momento dado. Filipinas no ha vuelto a ser tan alta y tan grande como lo fue con Marcos, pero como pasa siempre, con muchas sombras. O sea, al final el momento más alto de la historia de las Filipinas. Tiene luces y tiene muchas sombras. Lo que pasa es que no han vuelto a recuperar el prestigio que tenían entonces, para bien y para mal. Lo cual no quita que hubo corrupción, que hubo represión, etcétera, y que hubo también mucho de lo que estamos hablando ahora. Lo que pasa es que se cambian de bando en el último momento. Lo que ha venido después... Ahí tiene nombre propio, que es Fidel Ramos. Pero bueno, no quiero aburrir a la gente con nombres, pero que pasó de ser el jefe de Marcos, jefe del aparato policial de Marcos, a ser el jefe anti-Marcos, que es algo muy típico en este tipo de procesos. Sí, se buscan acomodo. Por cierto, también podríamos decir algo parecido de Perú, con Fujimori. Digo por ser justo, porque sí, como esta lo que pasa es que Fujimori tuvo un final peor. Sí. Dentro de que ahora ha tenido mucho poder porque su hija ha demostrado que tenía un gran apoyo popular. Pero que mientras que Reagan cumplió su palabra, Reagan le dijo, mire, si usted se viene a mi país, yo le garantizo que nadie le toca un pelo. Pero sí, lárguese de Filipinas. Le pongo yo un avión y entonces... Porque Marcos quería seguir. Si Marcos se llega a quedar, acaba como Ceausescu. Sí. Lo que pasa es que le hubiera costado las vidas a un montón de filipinos, porque ha habido una guerra civil, hubiera habido unas semanas horribles de muertos por todos lados. Tenía mucho apoyo popular Ferdinand Marcos, hay que recordarlo. Oye, pero no nos desviemos del tema. La caída de los Ceausescu. Pero un día a mí me gustaría dedicarle un programa a Filipinas. La caída de los Ceausescu, y más contigo que eres un entendido en la materia, la caída de los Ceausescu no precipita en cierta manera también la caída del muro de Berlín, no el muro de Berlín, del bloque del este, como el claro, ejemplo. es el punto final, quiero decir. Recordemos que ya estaban cayendo todos los regímenes del este antes de Ceausescu, pero el tema de que Ceausescu fuera de una manera tan sangrienta, tan horrible, es lo que da un aire mucho más anticomunista a toda Europa. O sea, toda una generación, la generación que vivió el año 89, ya era indefendible el Partido Comunista. No es casualidad que la marca en España del Partido Comunista no volviera a ser utilizada. Ahora no se usa porque suena vieja, pero en aquel momento no se usa porque sonaba criminal. Es cuando se produce lo que más temían los comunistas que pasó, que es que se equiparaba. Era políticamente correcto equiparar comunismo con fascismo. Algo que en España y en Francia y en muchos países se habían esforzado muchísimo en que no se produjera. No, hombre, no, nada que ver. Los fascistas los malos, los comunistas los que luchamos contra los fascistas, luego somos los buenos. Claro, eso deja de valer cuando de repente la gente se entera en el año 89. Digo, anda, es verdad que en los países comunistas no dejan votar. Que en los países comunistas no hay más de un partido. Los países comunistas matan si intentas hacer democracia y tal. Y usted dirá, pero vamos a ver, ¿me está usted diciendo que hasta el año 89 no se habían dado cuenta? Oiga, son las calles intelectuales raras. Había un montón de gente que lo llevaba diciendo desde hacía mucho tiempo. Como mínimo, por lo menos desde los años 60 o 70. Pero ya sabe usted que la clase intelectual es muy particular y no pegaba bien. Y tenía esos reportajes en la prensa que hablaban del malvado dictador Marcos o el malvado dictador Pinochet o el malvado dictador Duvalier, pero luego hablaban del camarada secretario general del Partido Comunista de Rumanía o del primer ministro de Checoslovaquia o del primer ministro de Bulgaria, que no merecían el apelativo de dictador. ¿Por qué producía esto? Pues mire, la élite intelectual europea es muy particular y muy suya y lleva siéndolo y lo ha sido siendo. Pero durante un tiempo, digamos durante una década, se vacunó. Y en cambio fue por el Ceausescu. Decir, ostras, si resulta que el comunismo era una dictadura, si resulta que el comunismo era un desastre. Recordemos que habíamos dicho que además, aparte de ser un crimen de represión de derechos humanos, también era un fracaso económico. No había conseguido ser sostenible, que es en gran medida lo que sirvió a que la gente se sumara a todas las manifestaciones de 89. Es muy triste definir al ser humano así, pero ya aquí intentamos ser justos. Probablemente, si hubiera funcionado para un razonable núcleo poblacional los regímenes socialistas, no hubieran triunfado las revoluciones del 89. Pero porque hubiera habido gran parte de gente que ha dicho, mira, yo estoy en mi casa, que la gente quiere democracia, pues me la suda, yo quiero mi trabajo y ya está. Si no tiene trabajo, o si no tiene más que 4 aceitunas, dice, pues la mierda, que caiga el comunismo de las narices, que es lo que en gran medida pasó.
Oye, los Ceausescu, efectivamente, lo terrorífico de aquello, claro, nadie lamentó su final, fueron fusilados los dos, y nadie lamentó porque, claro, estaban muy recientes las matanzas, ¿no?, que habían cometido ellos. Con lo cual... a su hijo, que era símbolo de la corrupción, Nico Ceausescu, sí le llegaron a detener y le condenaron. Luego también se lo cargaron a aguantarras, creo, en la cárcel. Hubo un hermano también, Andrei Ceausescu, que también le condenaron. Eso no sé si seguirá vivo por algún sitio. Pero bueno, fue lo que hizo para intentar sobrevivir. Los comunistas rumanos culparon de todo a la persona de Ceausescu. De hecho, se asaltó el palacio. Bueno, es que era un megalómano. El palacio era toda una ciudad, vamos. Es que en el fondo, eso sí es muy parecido a los Marcos. Al final, porque además le gustaba como a ellos la pompa y dar una imagen como de matrimonio feliz, de ir a actos y tal. Estuvieron. Cuando celebra otro representante de la pompa mundial, el Shah de Persia, cuando comete el error de celebrar el milenario de la existencia de los Shahs de Persia en Irán y convoca un acto multitudinario, ¿quiénes van a ese acto? Van los Marcos, por supuesto. Va don Juan Carlos, que aún no es rey, pero es y van los Ceausescu. El único comunista que va a eso, porque le encantaba, y de hecho es ahí donde se conocen el rey Juan Carlos y Ceausescu, que es a través de él donde se inicia la negociación para legalizar el Partido Comunista. Porque colabora, de hecho, Manuel de Prado, que murió hace relativamente poco, el enviado del rey y primer amigo de negocios turbios de su majestad, él cuenta que él fue a hablar con Ceausescu para intentar a negociaciones para intentar legalizar el Partido Comunista de España, y Ceausescu le llega a detener, porque a decir, oye, yo hablo, pero todo el que habla conmigo luego tiene que ser detenido, registrado y estar una temporadita en la celda para estar seguros de que no nos ha hecho ninguna jugarreta, ¿no? Porque, bueno, hay que decir que hay una dictadura de que no hemos hablado mucho, pero no la vamos a meter mucho más, que es Yugoslavia, ¿no? Que tuvo quizá el final aún más trágico que el que tuvo Rumanía, porque desató el horror de los años 90. Si el comunismo no es el culpable único de la guerra civil yugoslava de los 90, sí podemos concluir que no fue en absoluto un amortiguador. En todos los años que hubo de dictadura comunista de Tito, se quiso dar a entender que Tito había puesto fin a todos los problemas étnicos de Yugoslavia de la Primera Guerra Mundial. Cuando Tito se muere, se demuestra que no había resuelto absolutamente nada. Que él únicamente, si no se estaban matando entre ellos, es por el miedo que tenían a que Tito les matara a él. Pero el éxito, por tanto, era únicamente por el miedo a la tiranía de Tito. Porque si en cuanto muere Tito y deja de existir Tito, los croatas, los eslovenos y los macedonios vuelven a matarse entre ellos, pues dicen, usted no resolvió nada. El comunismo nunca resolvió el problema étnico que había en Yugoslavia. Y bueno, y en el fondo el miembro del Partido Comunista Yugoslavo que más tiempo aguantó en el poder, como usted sabe, es Slobodan Milosevic, que lo llamaban el último ladrillo del muro de Berlín y que aguantó en el poder prácticamente hasta el año 2001, 2002, que es cuando le detienen, ¿no? Y además fue juzgado por la Corte Internacional de La Haya, Milosevic. Sí, tuvo suerte de que se murió antes de que hubiera sentencia, por lo lento que es el Tribunal de La Haya, pero bueno, llegó a ser detenido y en el fondo esto ya digo, Terz lo explica muy bien, ¿no? Como Terz decía que la evolución para Terz, que tenía mucho conocimiento de la situación de Croacia, que es el lugar donde estuvo muchos años, decía como gran parte del comunismo, cuando desaparece y se ilegaliza la marca comunista, necesitan algo en lo que agarrarse. Y encuentran en el nacionalismo, en el caso de Yugoslavia, una causa por la que pueden agarrarse para volver a hacer algo, ¿no? Por cierto, en Yugoslavia los antiguos dirigentes comunistas que renegan del comunismo son tanto croatas como serbios. Habían los dos bandos. Sí. O sea, también eran excomunistas. O sea, quiero decir, la foto de Dayton, de los tres firmando ahí la paz. Los tres habían sido comunistas. Claro, sobre todo los dos que más se odiaban, que eran Milosevic y Tudjman, los dos venían de la Liga de los Comunistas Yugoslavos. Por tanto, era todo quedaba entre camaradas, ¿verdad? Que dices, ¿no han hecho ustedes ya bastante daño al país? Si no son los únicos culpables, porque el odio estaba en la población, podrían haber sido amortiguadores y fueron todo lo contrario, fueron prendedores. O sea, que decir, el aceite no lo pondrían ellos, pero la cerilla sí. Quiere decir, con lo cual, en fin, no voy a entrar mucho en Yugoslavia porque quiero acabar con la Unión Soviética, pero simplemente decir que el fin del comunismo en Yugoslavia vino acompañado del mayor reguero de muertos, de atrocidades, de sacando a mujeres, violando, sacar los ojos con cucharas a otros, bueno, una serie de errores que aunque yo apenas recuerdo, cuando luego la digo que esto pudiera pasar en los años 90. No recuerdo porque tengo algún amigo que se fue voluntario a luchar con los croatas. Contra los serbios, claro, contra los serbios, pero bueno, sí. La verdad es que fue un paisaje bastante demoledor. En el caso de la Unión Soviética, claro, Gorbachev
durante todo este tiempo, él ha jugado a ser el bueno. De hecho, él, cada vez que un virrey se le iba la mano, cuando los de Honecker le sacaban las porras y luego los de Ceausescu los tiros, él declaraba diciendo, nosotros deseamos la paz, nosotros no estamos ya en esto, como él no quería esto. Es verdad que el discurso de Gorbachov puede ser un poco hipócrita. ¿En qué sentido? Que aunque se insiste poco en ello, hubo algún intento de revuelta en los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, que también fue reprimido. Se habló muy poco de ello, y eso era Gorbachov ya el camarada secretario. Uh-huh. Con lo cual, Gorbachov tampoco es que sea un santo en la historia de la humanidad, ¿no? Él, primero, si eres un demócrata puro, no estás en el Politburó de la Unión Soviética en la etapa de Leonidas Brezhnev. Segundo, tiene episodios personales que le desacreditan mucho, como la manipulación con el desastre de Chernóbil. Tercero, poco a poco, la dictadura como tal seguía vigente y él tuvo en unos congresos del Partido Comunista del año 87, con la perestroika y tal, seguía hablando del régimen de partido único, uh-huh. tal. Es verdad que el 89 cambia y Gorbachov sí trabajó mucho con Reagan para acabar con la Guerra Fría y hacer una apertura del régimen. Pero los virreyes le culparon a él, dijeron que eso de la perestroika dio una imagen blanda, que es lo que animó a la gente a levantarse. Y es verdad que tampoco podemos negar que hubo mucha gente que puso pasta para dar dinero a los movimientos democráticos. Vamos a poner 3 ejemplos característicos. Ejemplo número 1, la administración norteamericana. Uh-huh. Es evidente que Ronald Reagan colaboró en minar cada uno de esos regímenes apoyando y dando dinero a los grupos de oposición. Otro grupo, Soros. Ya que se habla muy de moda últimamente. Yo Soros ya estaba por allí. En esa gente época, como él sí. daba mucha pasta también para minar a los regímenes comunistas, porque en ese momento Soros era y lo sigue siendo, anticomunista convencido. Digo, hombre, pero si es muy progre. Digo, sí, pero una cosa es ser progre y otra ser comunista. En ese momento estaba con los americanos en financiar todo este tipo de cosas, y cuando digo él, digo a la gente como él. Magnates que querían hacer negocios, comerciar y querían acabar ya con la gerontocracia comunista. No olvidemos que el lobby judío era totalmente anticomunista, y de hecho, cuando se produce la firma del fin de la Guerra Fría entre Estados Unidos, Reagan y Gorbachov, el primero que protesta es el primer ministro de Israel, Isaac Samir, que dice, Reagan, no seas blando, tal, porque si hay un país que era muy anticomunista de Israel, porque recordemos que la Unión Soviética había apoyado durante años a todos los países árabes del mundo, Nasser, ese tipo, luego... Sí, los no Sadat, alineados, además, ese pantomima que se inventaban los no alineados, que no dejaban de ser regímenes comunistas, ¿no? Sí, ellos dirían socialista panárabe, pero sí. Vamos, que antiimperialistas, con lo cual en la práctica estaban más en sintonía con la URSS que con el otro. Y por último, curiosamente, los más radicales islámicos, o sea, el grupo que representaba a Irán, también financió mucho gente que armara, en su caso, para acabar con los regímenes comunistas que había en los países de esa zona, desde los de Etiopía hasta lo que había en Yemen, tal, con lo cual esos grupos financiadores colaboraron mucho a que la gente se animara a salir a la calle a lanzar piedras contra los símbolos comunistas y a aumentar, y lo tenían fácil, porque había mucho descontento. Si el descontento no está organizado, pues puede no pasar nada. Si tú das pasta, se organiza y se levanta el pueblo, y al final acabas con todos los regímenes comunistas. Gorbachov intentó en su última etapa occidentalizarse, cambió su cargo, o sea, dejó de ser camarada secretario general, presidente del Presidium, para ser presidente de la Unión Soviética, un cargo que era más parecido a un país occidental. Pero claro, el problema es que tenía todo el aparato del Partido Comunista en contra, que decían, eso es un blando, tal. De hecho, cuando Gorbachov se proclama presidente de la Unión Soviética, tiene que poner de vicepresidente a uno del sector duro, que se llama Yanayev, que es como para que no se cabre el núcleo duro del PQS. Pero ocurre algo que es muy chungo, que es que decide probar elecciones. ¿Cuál es la trampa que hace Gorbachov? Dice, bueno, dejamos al margen el cargo de presidente de la Unión Soviética. Yo soy presidente de la Unión Soviética y eso no se discute. Pero en las repúblicas de la Unión Soviética autorizo que haya elecciones. Y a ver un poco quién sale. Todos los candidatos de las elecciones vienen de una manera u otra del Partido Comunista. Sí. Menos este que sigue por ahí, Zhirinovsky. Pero quitando ese, todos vienen del Partido Comunista. Y claro, están los que son comunistas oficialistas, es decir, los amigos de Gorbachov, y los comunistas que ahora no son comunistas porque han hecho lo que decíamos antes del arribismo, se han pasado al otro bando. Y el mejor representante de esto es Boris Yeltsin. Sí. Bueno, en las elecciones que en Rusia, que se celebran el 1, debe ser como el 12 de junio del 91, tiro de memoria, pero en junio del 91, elecciones a la República Socialista Comunista de Rusia. Claro, la URSS oficialmente sigue existiendo. Claro, sigue por ahí, por encima, sigue Gorbachov de presidente de la Unión Soviética. Pero las elecciones a la presidencia de Rusia, las primeras que se hace, el primer ministro de Gorbachov, que se llama Rizhov,
pierde estrepitosamente, además a lo bestia, ¿eh? Saca, me parece, imaginemos, un 20% Ryzhov frente a un 60% que saca Yeltsin, que ha cogido el discurso anticomunista radical. Luego yo anticomunista, digo, pero si estaba comunista anteayer, no, ahora soy anticomunista radical. Tal. Bueno, eso. Y entonces, claro, se encuentran los de la ironía de la Unión Soviética de que en la república más grande de la Unión Soviética va a haber un presidente que dice que es anticomunista, aunque venga del comunismo. Y es entonces cuando se monta lo de agosto. Dice, esto se acabó, porque no culpan a Yeltsin, culpan a Gorbachev, diciendo, esto de Gorbachev nos está hundiendo. Lo que dicen, abrió el cadáver y enseñó a todo el mundo que estaba muerto cuando hubiera sido mejor dejarlo cerrado más tiempo, cosido, y ver cuánto aguantaba. Digamos que el aparato del Partido Comunista prefería una solución Brezhnev. Es decir, aquí movilismo, cerramos todo y a ver cuánto aguanta esto. Entonces se produce el golpe de Estado de agosto del año 91. Claro, ese golpe de Estado es realizado por comunistas, por parte del ejército. Claro, no, totalmente. Claro, son comunistas. El golpe del año 91, que además es ridículo, sale Yanayev y dice al mundo, señores, está les comunico que Gorbachev está enfermo. Y como Gorbachev está enfermo por motivos de salud, pues me asumo yo la presidencia en un comité de emergencia, una troika que formaban 3 personas. El jefe del KGB, que se llamaba Kryushkov, el ministro de Interior, es decir, el jefe de la policía, que se llama Boris Pugo, y el propio Yanayev, este que he dicho que era vicepresidente oscuro. Ese fue el comité de emergencia que tomó el poder. Era mentira. Gorbachev no estaba enfermo, le habían cogido pistola en mano y le habían retenido en un lugar. Pero era el lenguaje que usaba siempre. Todos los dictadores comunistas, todos los virreyes, desde Khrushchev hasta el que sea, eran sustituidos siempre alegándose motivos de salud. Lo cual se demostró una vez más que la Unión Soviética era incapaz de modificar el lenguaje. De hecho, nos hace poner en duda todo el líder comunista, incluyendo los de China, que ha sido removido por motivos de salud, que se esconde detrás de ese verdadero motivo, ¿no? Como Liu Shaoqi, que ahora sabemos que le mataron. Pero quiero decir, seguían en ese lenguaje. En el año 91 todavía seguían usando el lenguaje de el camarada Gorbachev ha sido reemplazado por motivos de salud. No, le habéis cogido pistola en mano y le habéis retenido. Sí, como un secuestro. Vamos pero a ser Boris claros, Yeltsin, ¿no? Ahí, con parte del ejército, que también está ahí un poco hastado, porque hay que recordar también que en esta época hay un colapso económico de la Unión Soviética, porque en parte de el fin de la Guerra Fría que firma Gorbachev con Reagan es en parte porque él sabe que económicamente ya no puede competir con Estados Unidos. Que no es que Estados Unidos fuera el paraíso en la Tierra, pero tenía más aguante y él ya no tenía aguantar, ya no podía aguantar más. De hecho, ¿por qué hace la perestroika Gorbachev? Vamos a ser claros. Porque quiere frenar el descontento. Y dices, vamos a ver, la gente que tiene hambre se va a levantar y a pegarme la patada. Pues ¿cómo consigo que no se enfaden? Oiga, que no, yo soy Gorbachev, voy a hacer una apertura que va a llamar la Glasnost y la perestroika, voy a acabar con la censura de prensa, voy a liberar presos políticos, que lo hizo, y voy a convocar elecciones. Las elecciones en las repúblicas. Las elecciones en Rusia eran otra forma de intentar contener el mosqueo de la gente. El problema es que si la gente está mosqueada y tú le das libertad, va a expresar ese mosqueo. Y es lo que los del comité de emergencia, que son quienes a fin de cuentas dieron el golpe de Estado, el aparato del PQS y el aparato del KGB. Esos eran, digamos, los dos núcleos gordos del golpe de Estado. El aparato del KGB, que enfrentaba a Khrushchev, y el aparato del buro político, que era Boris Pugo. Que dicen, aquí vamos a acabar con esto, Gorbachev nos ha jodido, vamos a hacer un comité de emergencia y a ver si conseguimos tranquilizar el tema. Claro, es lo peor que puede pasar, porque no solo no contiene el descontento, sino lo acelera. Salvo que hubieran conseguido que nadie canalizara el enfado, y aquí, ¿quién lo canalizó rápidamente? El señor presidente de Rusia, que dice, yo soy el presidente de Rusia y exijo a la gente que libere a Mikhail Gorbachev y lo restituya. En el fondo, Yeltsin no le interesaba nada que Gorbachev volviera al poder, lo estaba utilizando, era su estrategia, pero en ese momento necesitaba una causa. Y entonces moviliza a toda la gente, todos, a tomar el parlamento ruso, a tomar las sedes rusas, para impedir que los tanques del comité de emergencia tomen los edificios claves, ¿no? Y entonces, ahí salió el propio Yeltsin, a toda la gente con las fotos de Yeltsin a aclamar el poder, arrollaron a un par de tíos unos tanques, y en cuanto hay un muerto, ya, ¡ah, mira, han matado a estos malvados del comité! El comité se desmoronó. En el fondo, el golpe de Estado ya fracasó en cuanto Yeltsin hizo público que lo de la enfermedad de Gorbachev era mentira, que por cierto no se lo había creído nadie. Pero cuando se hace oficial, ya aquello estaba, digamos, destinado a fracasar. Nada, parte del ejército se une a Yeltsin, dicen que ya el comunismo tiene poder, empiezan a asaltar todas las sedes de los partidos comunistas, a demoler las estatuas de Lenin que quedaban y también del fundador del KGB, que era Félix Dzerzhinsky. Venga, todos fuera. Boris Pugo se pega un tiro, uno de los del comité de emergencia, al otro lo detienen,
Gorbachov vuelve al poder y vuelve encima humillado. Porque Claro. hay un acto que encima está emitido en televisión de Yeltsin ante Gorbachov en el Parlamento diciendo, mire, sacando la lista, es una lista de todo el gobierno que usted formó. Todos ellos firmaron a favor del golpe de Estado y del comité de emergencia. Con lo cual dices, ¿qué autoridad moral tiene usted para gobernar nada? Claro, no, eso fue la puntilla, fue ese golpe de Estado y eso le vino bastante bien. Podría haber salido mal la jugada. Lo que pasa es que yo creo que incluso en el ejército ya había descontento, ¿no? Nada podía volver a ser lo que era, ¿no? Y sobre todo cuando miles de alemanes orientales se habían ido, cuando había ya, es decir, ya no era sostenible defender Es que claro, piensa usted lo que ha sido esa etapa. La gente de todo el planeta ha visto cómo ha sido romper un muro y toda la gente ¡buah!, avanzando rodales al otro, con lo cual quedaba claro que aquello fue siempre un país prisión. Se compara el muro de Berlín con otros muros, no tiene nada que ver. Los muros habitualmente, desde la verja que tenemos nosotros puesta en Ceuta y Melilla al muro que tiene puesto Israel, es para evitar que la gente entre, no para que la gente salga. Entonces, quiero decir, es lo diferente que tenía el muro de Berlín, que acreditaba que era un país prisión. Luego ha tenido las fotos de los cadáveres de Ceausescu, de cómo el comunismo se defendía matando con un horror totalmente equiparable a los horrores. Esto, insisto, Ceausescu no hizo nada diferente a lo que había hecho, yo que sé, Gomulka en el año 70, o en el año 56 en Polonia, o en Hungría, pero sabe que el cambio de mentalidad es muy importante. Y en el año 79 ya había CNN, ya había todo. Con lo cual ya dices, es cuando dices, hemos estado aguantando mucho, ya se acabó. Esto ya se acabó. Ya no hay excusa, ya no hay, no, es que bueno, es que la guerra, la generación castrada, con perdón, que había habido los horrores de la Segunda Guerra Mundial, ya no estaba. Estaban los hijos. Y los hijos ya no iban a aceptar nada. Ya no me cuentes el cuento de no, que los comunistas nos hablaron de Hitler. Vaya usted la mierda, ese señor acaba de pegarle un tiro a mi vecino. Ya no quiere saber, no me cuente cuentos de la Segunda Guerra Mundial. Ya ha pasado una generación y usted no puede justificar un régimen que está matándome de hambre y que me impide libertad con la excusa de que en la generación de nuestros padres nos salvó de Hitler. Eso ya no cuela. Oye, Que, por cierto, sí. en España se sigue usando ese tipo de trucos, Bueno, ¿no? sí, claro. Defender todo en el supuesto heroísmo. Lo que pasa es que en España ocurre algo muy raro, que la gente defiende el heroísmo de esos antepasados ideológicos, no de ellos. O sea que los líderes algunos, no quiero generalizar, pero algunos líderes del PSOE, algunos líderes de Podemos, pretenden, o sobre todo los independentistas, pretenden reivindicar heroísmos no de ellos, ni de sus padres, de sus antepasados ideológicos. O sea, de repente dicen, no, como no sé qué socialista luchó, yo soy el heredero de eso y por tanto yo me merezco ser reconocido como víctima. ¿Y usted qué? Sí, porque soy el heredero ideológico. ¿Pero qué es eso del heredero ideológico? Váyase a la mierda. Pero bueno, funciona en España. Afortunadamente, en la Unión Soviética en aquel momento no funcionó. Y entonces ya no valía decir, oiga, que los comunistas salvamos a Rusia en los años... Ya no cuela, nos estamos muriendo de hambre. Váyase a la porra. Y entonces, al final, Gorbachev tuvo un final muy triste. A Gorbachev no le dejaron ni dimitir. Porque Yeltsin tomó el poder sin esperar. O sea, Yeltsin convoca... Es que claro... las elecciones que hubo en los otros países de la Unión Soviética también ganaron comunistas del sector, digamos, de Yeltsin, no del sector oficialista. El tío que todavía hoy gobierna en Bielorrusia es de este grupo, de los que eran comunistas, pero estaban en el bando de Yeltsin, por así decirlo. Por tanto, se reúne con todos ellos y hace un acto que no sabe exacta, debió ser como diciembre del 91, por ahí, que dice, señores, declaramos que la Unión Soviética ya no existe. Ahora vamos a crear una comunidad de estados independientes, y ya no existe. Con lo cual, el pobre Gorbachev se levanta un día en que no tiene país que presidir. Sigue siendo presidente de la Unión Soviética y ya no existe la Unión Soviética. Con lo cual, es muy complicado y al final, pues, en la Navidad del 91, hace un discurso de dimito de un país que ya no existe, con lo cual fue más o menos la entrega del botón nuclear a Yeltsin, que es lo único que le quedaba, y dejó de existir. Y, por supuesto, el Partido Comunista fue prohibido. Hostia, oiga, pero hay un partido comunista en Rusia. Primero, tardó mucho en volver, primero estuvo prohibido, y lo que nunca podrá volver a usarse es la sigla PQS, que fue la que quedó prohibida en la mayoría de países del comunismo que había en Europa. Gran parte de la policía secreta que se monta Yeltsin y que todavía hoy está en poder de Rusia, viene del Partido Comunista y viene del KGB, pero anticomunista. O sea, era pro-Yeltsin, pro-presidente, como ahora es pro-Putin. De hecho, Putin viene del KGB, a mí me cuentan. Pero ya nunca más tendría el símbolo del hoyo y el martillo. De hecho, Yeltsin demostró sus maneras muy de dónde se había educado cuando en el año 93 todavía seguía funcionando un parlamento ruso
donde él no tenía mayoría y la mayoría la tenían gente que también venía del Partido Comunista, pero que era contraria a él, como Ruscois, bueno, no quería aburrir a la gente con nombres, y ordenó aplastarles. Digo, así, pues que bombardeo. Y Yeltsin, ya sin comunismo, hizo, igual vosotros recuerdan, en 93, el célebre bombardeo del Parlamento ruso por parte del presidente ruso. Imagínense cómo es que, porque hay un choque de poderes entre los poderes de la presidencia y los poderes del Parlamento, la presidencia de Rusia ordene bombardear el Parlamento ruso, porque es verdad que el Parlamento ruso está intentando destituirle. Digo, fuera, aquí a la porra, estos son residuos comunistas que quedan por aquí, venga, a por ellos. Como lo llamaban, son los ultracomunistas que aún quedaban en la Unión Soviética. Bueno, los aplastó a todos, siguiendo muy el estilo soviético, pero sin la etiqueta de soviético. Oye, ¿cuál fue, JF, si me permites, el último país, bueno, además de Corea del Norte, en caer? ¿Quizás Albania? Claro, es que en el fondo Albania ya había caído, lo que pasa es que seguía el presidente. Quiero decir, Albania en el fondo, en el año 89, cuando vio lo que esto que dicen, cuando las barbas del vecino veas cortar, cuando vio lo que le pasaba a sus camaradas, amigos Honecker y compañía, cambió el discurso de Albania será siempre roja, a decir, no, vamos a hacer reformas. Hubo incidentes violentos porque el Partido Socialista, que era el Partido Comunista de Albania, intentó mantener el poder y hacer unas elecciones parciales y hubo alguna revuelta de obreros con muertos, tal, pero ya era el camino más o menos más parecido a lo que había hecho Hungría que a lo que había hecho Rumanía, ¿no? Es verdad que Ramiz Alía siguió como presidente, pero sin poder alguno, como presidente de teatro, hasta que dimitió, y cuando dimite Ramiz Alía como presidente, porque ya era un residuo del siglo pasado, y de hecho dimite para ir directo a prisión, aunque estuviera poco tiempo, ¿no? El titular es cae el último líder comunista de la Europa del Este, que esto sería en el año 92. En el 92, cuando dimite Ramiz Alía, es como cayó el último que quedaba de los dictadores comunistas de Europa. Pero es verdad que ya hacía mucho tiempo que no tenía el poder. O sea, desde el año 90 los comunistas ya han perdido el poder en Albania. Dentro que los que toman el poder son esos excomunistas arribistas, que son los que hicieron, insisto, la transición en todos los países de Europa del Este, incluyendo en Rumanía, pero que se encargaron muy mucho de que no volviera a aparecer la sigla comunista ni la odio del martillo, donde de hecho, insisto, en la mayoría de estos países el Partido Comunista está prohibido. No puede presentarse un Partido Comunista en las elecciones porque tiene tan mal recuerdo que la primera norma para sobrevivir es borrar la palabra que empieza por C de su partido político. Hoy el Partido Comunista de Rusia, que tuvo algún momento en que tuvo algo de fuerza, está reducido a un residuo, porque en Rusia manda únicamente el poder representado en la persona que ocupe el Kremlin, y lo demás es tontería. No hay ideología. Es como si, digámoslo así, hemos vuelto al zar. El zar Nicolás II, pues ha vuelto ahora al zar Putin. Se acabó la tontería. Es como si los rusos hubieran dicho, ¡buah! Este experimento comunista nos ha gustado, volvemos a lo que había antes. Un gran poder fuerte que mande todo y ya está. Y dé una imagen de fuerza ante el mundo. Gorbachev fue candidato a la presidencia de Rusia. Le votó el 0,5% de la gente. El 0,5%. ¿Sabemos lo que supone eso? No le quería a nadie a Gorbachev. ¿Por qué? ¿Porque era comunista? Pues puede que influiría, pero por algo mucho más grave y mucho más importante en el pueblo ruso. Debilidad. Fue el tío que consiguió que Rusia dejara de dar miedo y pasara a dar una imagen débil, fofa, pues que vaya ya a dar conferencias a Estados Unidos o Europa, porque aquí en Rusia no le queremos. ¿Qué es lo que consiguió Yeltsin cuando bombardea el Parlamento ruso o cuando invade Chechenia? Fuerza, que es algo que en la mentalidad rusa es muy importante. Muy importante. Nuestro líder tiene que dar una imagen fuerte y dar la imagen de que es temido en el mundo. Algo que también, como usted sabe, lucha mucho Putin por mantener. Por eso Gorbachev, pues más le vale no asomar mucho la cara por la Unión Soviética, porque es un mal recuerdo. No es el democratizador, es el tío que hundió nuestro imperio. ¿Pero era imperio comunista? Sí, no, el comunismo no nos gusta. No es que reivindican el comunismo, reivindican esa idea del imperio. Por eso es muy curioso y muy anecdótico como es la historia, que al final, aunque no le gustara a Putin que lo dijera, se produjo un retorno. Y yo cuando veo a Putin tomar posesión, cada vez que renueva un mandato, y debes entrar en el pasillo con dos hileras de funcionarios a un lado y a otro para ir a donde está la Constitución y tomar posesión, dices, joder, si es la toma de posesión del zar con los cosacos a ambos lados. Con lo cual dices, al final, las culturas de los pueblos, o sea, 40 años de comunismo no pudieron acabar con lo que es el sentir de un pueblo. Al final digo, déjate de comer historias, queremos un líder fuerte, un zar que nos guíe y que sea temido por el mundo. Punto. Y no pudieron cambiarlo.
No, no. que es una cosa muy curiosa del pueblo ruso. Oye, y bueno, otros países supervivieron a la Unión Soviética, me refiero con modelos comunistas, pero casi más a la China, como puede ser Vietnam, Camboya ya no, pero sí Vietnam, ¿no? Vietnam Claro, oficialmente sigue siendo comunista. hay, digamos, dos modelos de comunismo de supervivencia. El modelo de China es el modelo más fascinante en el sentido de que cambiaron el modelo de un dictador por el modelo de una dictadura en el que el poder está en manos del Politburó. Claro, porque en el fondo Deng Xiaoping hasta que se murió era dictador él, aunque no ocupara el cargo de presidente que lo justificara, pero mandaba. Cuando Deng Xiaoping muere, dicen ¿quién será el nuevo Deng Xiaoping? Pues no hay nadie en concreto, hay una especie de presidencia rotatoria en la que la dictadura está en manos del Politburó, del partido, ¿okay? Y con un sistema económico muy capitalista, pero absoluta falta de libertad, ¿no? Fue muy llamativo la hipocresía de Occidente cuando muere un premio Nobel en la cárcel llamado Liu Xiaobo. Y por supuesto ahí ni condenan el Parlamento Europeo ni leche. De hecho, ni le dejaron recoger el premio Nobel. O sea, fue todavía más duro ahí China con Liu Xiaobo que lo que había sido Rusia con Solzhenitsyn. No pudo. A Solzhenitsyn por lo menos le echaron y pudo recoger su premio Nobel. Aquí no pudo. Con lo cual, políticamente, eso es lo que es. Y con perdón por meter la actualidad. En circunstancias normales, lo que ha pasado en Wuhan daría pie a que en este momento tuviéramos que saberlo todo de ese país, de quién fue el lugar donde salió ese virus, que fue un experimento, era un producto para un animal, era un producto para limpieza, era un experimento de medicina. Pero parece que a nadie le interesa saber eso, ¿eh? Claro, nadie quiere saber nada porque como es el país más opaco de la Tierra y encima es el país del que todos dependemos económicamente, lo lógico es que en la ONU hubiera un diciendo que el gobierno chino da explicaciones de qué narices pasó en Wuhan, queremos un informe. Nada. Y como encima la OMS digan lo que digan, pues sabemos quién la financia, que son ellos, pues nada, a la mierda. Lo digo porque es un ejemplo de saber cómo es ese régimen comunista. Yo no siento demasiada simpatía por los que iban en China, aunque sea un país económicamente mucho más liberal que otros países comunistas, pero a nivel político y a nivel de libertad de información ha dejado claro que es el país más hermético de la faz de la Tierra, consiguiendo que nadie haga preguntas de qué narices pasó en Wuhan y que ha contaminado a todo el planeta. Lo lógico, insisto, si hubiera sido otro país, es que se pidan responsabilidades a ese país. Más aún si es el país del que depende la deuda de todo el mundo. Pero bueno, o por lo menos la Unión Europea. En el caso de Vietnam es muy parecido. Vietnam siguió el modelo de China. Es decir, un politburó y el liberalismo económico. En cambio, el otro modelo, el de las familias, es curiosamente que se ha mantenido en Corea del Norte, donde es una familia la que manda, en Cuba, por supuesto, donde es la familia Castro, a margen de que ahora tengan a un tío que es también en el fondo de la familia de ellos, y luego también es más o menos el modelo que había en otros países más raros, como puede ser Angola, ¿no? Que en ese caso era Dos Santos el que llevaba Eduardo Dos Santos, sí. Que ahí, por cierto, ese régimen fue totalmente provocado por Cuba y compañía. O sea, cuando se produce la caída del salazarismo en Portugal, hay una guerra civil, Estados Unidos manda ayuda a un bando, Cuba y la Unión Soviética mandan ayuda al otro bando y gana el bando comunista. O sea, aquí la Guerra Fría fue también muchas guerras civiles. En Nicaragua, en Angola, en El Salvador, y cada bando financiaba. Y además ambos tuvieron victorias. Igual que se insiste mucho en que Estados Unidos tuvo la victoria en Chile, si se quiere ver así, pues los comunistas tuvieron victorias temporales en Nicaragua o en Angola bueno, el que lo pasa es que claro, en Nicaragua luego la perdieron porque conforme cae el comunismo hay tan mala imagen del comunismo que Daniel Ortega pierde las elecciones a pesar de tener un control del aparato muy fuerte en el año 90 y llega la inútil de Violeta Chamorro, pero él consigue acabar temporalmente con el comunismo allí. Es verdad que Daniel Ortega luego ha vuelto al poder, ya, pero Ortega, que no debe tener mucha autoestima, pasó de ser un satélite de la Unión Soviética a un satélite de Venezuela. Bueno, pues le gusta estar satelitizado al hombre. Oye, no tenemos tiempo para más, para un minuto, y yo creo que ya hay que ir pensando en el próximo serial que vamos a hacer. Sí, yo tomos es curioso decir, si hubiera que hacer un balance del mundo comunista, ¿qué balance decir? Porque claro, el mundo, por así decirlo, y me pongo en plan filosófico, esto es más tarea de filósofos, de qué supuso el comunismo. Alguien diría, bueno, supuso el demostrar que era imposible hacer una alternativa al capitalismo, lo cual es un poco triste. Supuso la hipocresía de aquellos que venían... Me quedo quizá con la hipocresía, lo de Orwell, ¿no? Sí. ¿Sabe usted que Orwell hizo la famosa paradoja de los cerdos que se rebelan contra el granjero y luego son igual de malos que él, solo que encima peor en la parte de la gestión, ¿no?
Pues quizá fue eso, y es muy triste decirlo así. O sea, yo no voy a ser tan hipócrita de decir que el mundo era el paraíso antes de llegar el comunismo Pero el la comunismo no solucionó... La realidad es que quizá la palabra que mejor definiría el crimen del comunismo, y eso es discutible, ¿eh? Es la hipocresía. Es decir, Pues- el sueño, es decir, nosotros venimos a traer el paraíso y trajeron lo mismo y en algunos casos peor de represión, de corrupción, de tal, solo que con un plus, que es la hipocresía. No hay Aquellos tiempo. que han dicho que venimos a traer la libertad, obreros, uniros todos, y luego explotasteis a los obreros, fusilasteis a los obreros y matasteis de hambre a los obreros. El comunismo... Es el balance del comunismo en la Europa del Este. No hay Y- tiempo para más, JF. El comunismo no dio respuesta a ninguno de los problemas que el mundo tenía. No resolvió planteado. nada, no, eso es cierto. Te mando un abrazo muy fuerte y volvemos la próxima semana aquí a 40 años Historia de una época, JF. Un saludo muy grande, don Javier. Un abrazo.